El ministerio, conéctate a Jesús. Presenta de la serie Feliz para Siempre, el sexto segmento, la escuela sabática regular. Efesios. El poder de Jesús para salvarnos. Ya queda con nosotros nuestra anfitriona, mi querida esposa Rosita. El Señor les bendiga. Bendición. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de jueves. Estamos finalizando la semana de labores y definitivamente el cuerpo lo sabe y necesita descanso. Y espero que ustedes, al igual que yo, se esté preparando para estar en comunión con nuestro amante Salvador Cristo Jesús y con nuestro Padre Celestial en el día sábado. Así que esperemos que cada uno de nosotros haya estado haciendo los preparativos durante esta semana de hacer las labores de limpieza, preparar, ver qué menú vamos a cocinar para tener el sábado, preparar nuestra ropa, nuestros zapatitos, ir preparando todo para que mañana, cuando venga la puesta de sol, que es cuando inicia un nuevo día, entonces podamos iniciar las primeras horas de sábado con alegría, con gozo y no estar cansados, sino con la mente y el corazón dispuestos para estar y pasar un tiempo de calidad con nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Así que hoy vamos a entrar en materia porque vamos a continuar con el tema que empezamos a desarrollar ayer acerca del poder de nuestro Padre Celestial, poder que nos ha dado a través del Hijo y que lamentablemente, no sé por qué, nosotros por algún motivo, razón, circunstancia, no tenemos ese poder. Así que vamos a entrar en materia, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver cómo, de qué manera podemos obtener ese poder. Así que si usted está carente, se me cerró esto. Si usted está carente de poder, le comunico que hoy, probablemente antes de que escuche esta presentación, va a ser la última vez que esté carente de poder. Como quien dice en buen panameño, ya está bueno. Vamos a ir a aquel que tiene el poder y vamos a suplir nuestras vidas del poder que carecemos para vencer todo obstáculo que se nos presente en el camino. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este día fabuloso que nos has dado. Gracias porque el sol está radiante, está iluminando todas las ventanas de este hogar y nos está diciendo, buen día, Señor, buen día. Gracias, Señor, por el sol, por el día que se presenta, que aparentemente va a ser caluroso, pero es una bendición estar con el sol de justicia en nuestras vidas, que así como ilumina el sol radiante allá afuera, nuestro amante Salvador, que es el sol de justicia, pueda irradiar en nuestras vidas, pueda iluminar el sendero que tenemos ante nosotros hoy y que siguiendo la luz, como dijo Jesús, que Él es la luz del mundo, podamos seguir esa luz que nos llevará a puerto seguro, que nos llevará a la patria celestial. Dirígenos hoy, Señor, que podamos comprender tu palabra, que podamos obtener, experimentar el poder transformador en nuestras vidas, que nuestro Padre Celestial ha puesto a nuestra disposición.
y que hoy finalmente podamos ser recipientes de ese poder para vencer todo pecado y toda maldad en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu poder, por cada una de las bendiciones espirituales que has derramado sobre cada uno de nosotros desde la fundación del mundo. Y que juntos, Señor, podamos alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a continuar con el estudio de la guía de estudio, valga la redundancia, titulada Efesios, pero tiene un título un poquito más largo, y el título más largo es Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba. Como eso hemos estado hablando desde que iniciamos el estudio de esta guía, nuestra vida es una prueba, totalmente. Desde que nosotros nacemos, venimos a ser probados. El Señor nos permite pasar pruebas para que nosotros nos demos cuenta de cuáles son nuestras deficiencias de carácter y que a la vez nos demos cuenta de que necesitamos ayuda. Es cierto, cuando yo le pongo una prueba a mis estudiantes, no pueden pedir ayuda. Debieron haberse preparado, debieron haber estudiado para pasar la prueba. Pero ¿sabes qué? Con Jesús no es así. Él nos dice que en el tiempo de prueba lo busquemos, que Él no nos va a desamparar, que no nos va a dejar solos, que Él nos va a dar junto con la prueba la salida. Así que esa es una gran ventaja que no tienen los estudiantes cuando están realizando una prueba en la escuela. Pero cuando están realizando una prueba en la escuela, pueden buscar ayuda de parte de nuestro Padre Celestial para que les recuerde qué fue lo que estudiaron, o tal vez para que les dé aquello que de repente no saben, pero que como tienen la base, Él les puede llevar a conocer cuál es la respuesta en la evaluación. Así le pasó a mi esposo, que no sabía por dónde atajar el problema, y bueno, el Espíritu Santo le dijo, coge por aquí, coge por allá, hasta que obtuvo la respuesta. Así que si hoy estás enfrentando alguna evaluación en la escuela, si estudiaste, recuerda que el Señor nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y no nos ha dejado solos. Nos ha enviado el Consolador, nos ha enviado el Espíritu Santo, que nos recordará todo aquello que Jesús dijo mientras que estuvo aquí. Y que el Espíritu Santo es aquel que nos servirá de refugio, porque Él representa a Jesús. Así que el salmista nos puede dar ejemplo de lo que significa tiempos de prueba. David pasó por tiempos muy difíciles. Y cuando leamos el Salmo 69 mañana, nos daremos cuenta de que aún en las situaciones más difíciles encontró refugio. Encontró refugio en el Señor. Y simplemente el Salmo 69 estuve leyendo esta mañana y me ha transformado la mente. Cuando veo que el salmista dice, sálvame, sálvame, Señor. Si en algún momento te has sentido como que te estás ahogando, que fue lo que el salmista dijo, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cielo profundo donde no puedo hacer pie, no puede poner sus pies sobre una plataforma firme, siente que se une y desfallece, no encuentra una salida. Muchas veces nosotros nos sentimos así, que no encontramos la salida a nuestra situación. Y esta guía de estudio tiene como objetivo que tú y yo podamos mantener nuestra vista en Cristo. Y si nunca la has tenido en Cristo, puedes buscarlo. Eso es lo que nos dice el Salmo 9. Por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Así que si nunca has buscado a Jesús, te invito a que lo busques.
Él no está lejos. Está esperando que lo busques, porque Él dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, tocar y se os abrirá, porque todo aquel que busca, todo aquel que llama, que busca, recibe, y si llama, Él contestará. Así que búscalo. Está allí esperando que tú lo busques, que tú pidas ayuda, y cuando lo hagas, al igual que lo hizo con el apóstol Pedro, apenas él gritó, Señor, sálvame. Así como gritó David, Jesús metió la mano en el agua y sacó a Pedro. Y lo mismo hará con cada uno de nosotros cuando pidamos la ayuda, cuando lo busquemos. Y si estás en una situación difícil, estás en un tiempo de prueba, créeme que Jesús está allí esperando que lo busques. Y cuando lo busques, lo encontrarás. Así que esta guía de estudio tiene ese propósito de ayudarnos a seguir a Jesús en tiempos de prueba y que durante ese tiempo de prueba tú puedas experimentar el gozo de Jesús. Él nos dice en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El gozo no viene de nosotros, viene de Jesús. Y aún estando en tiempos difíciles, Él quiere que nosotros experimentemos su gozo, un gozo que solo Él nos puede dar. Y yo puedo dar testimonio de eso, porque en los tiempos más difíciles he podido experimentar el gozo de servir a otro estando en la misma situación que yo, pero que no tenía a Jesús en su vida. Y al compartir a Jesús con aquel que no lo conocía, experimenté un gozo que iba por encima de la situación difícil que estaba experimentando. Y eso es lo que nos pide Jesús, que experimentemos ese gozo al compartirlo con aquellos que no le conocen. Si has perdido ese primer amor, esa primera llama que teníamos cuando conocimos a Jesús, Él nos invita a que vayamos a Él y que renovemos nuestra relación con Él, porque al renovarla experimentaremos ese nuevo amor, ese nuevo nacimiento, un nuevo renacer en Cristo y experimentaremos el gozo de seguir a Jesús en tiempos difíciles. Esta semana estamos en la lección número 3. Esta guía de estudio va a balazo, como decimos en buen panameño. Así que estamos en la lección 3 y estamos aprendiendo a experimentar el poder de Jesús, el poder que utilizó el Padre para resucitar a Jesús, el poder que utilizó el Padre para darle a Jesús autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Eso es lo que estamos estudiando en este tercer tema. Ya estudiamos las oraciones de alabanza y agradecimiento que debemos estar experimentando todos los días, gracias a cada una de las bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado. También hemos estudiado que es indispensable experimentar el poder transformador de Cristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú llegas a conocer a Jesús, como es nuestro privilegio conocerle, créeme, el Espíritu Santo morará en nosotros, porque si haces una entrega total a Jesús, entonces ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. El yo muere, y al hacer esa entrega total a Jesús, experimentaremos el gozo del poder transformador de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tomará y nos transformará, restablecerá la imagen, el carácter de Cristo en nuestras vidas, y cuando eso suceda, experimentaremos poder. Sí,
conoceremos y experimentaremos el poder de Cristo para vivir libres de pecado, libres de el poder de las tinieblas sobre nosotros. De eso se trata lo que empezamos a estudiar ayer. Cómo experimentar el poder de Cristo para vencer el poder de las tinieblas. Hoy vamos a hablar de dos elementos claves para experimentar el poder de Cristo y vivir sin temor de los poderes de las tinieblas. Pero antes veamos el versículo a memorizar que nos muestra el gran poder de nuestro Padre Celestial, poder que está a nuestra disposición. Y nos dice Efesios 1, 19 y 20, mediante el Espíritu Santo, nosotros, sí, nosotros los creyentes, si no has creído, difícilmente vas a experimentar ese poder. Elemento crucial para experimentar el poder transformador de Cristo en tu vida es creer que Dios tiene poder para transformar. Si tú no crees que Él tiene ese poder, aunque Él tenga el poder, tú no lo vas a experimentar en tu vida. Y creo que nos hace falta ese elemento. Y ese es uno de los elementos esenciales para experimentar el poder transformador de Cristo. Creer. Así que mediante el Espíritu, nosotros, los que creemos, los creyentes, llegaremos a conocer la incomparable grandeza de su poder. Hacia los que creemos, vemos, es necesario creer para que ese poder se haga realidad en nuestras vidas. Ese poder Dios lo ejerció, déjenme poner aquí mi pointer. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los cielos. ¿Saben? Yo me di cuenta que pensando en esta foto anoche, me quedé pensando, ¿sabes? Cristo sí está a la derecha del Padre. El problema es que yo lo estoy viendo de frente. Yo pensaba, yo digo, pero ¿por qué pusieron a Cristo a la izquierda? Pero no. Si tú te miras, Él está a la diestra del Padre. Así que es cuestión de el prisma con el cual se miran las cosas. Así que definitivamente la ilustración está correcta. Cristo está a la diestra del Padre. Y yo te invito hoy a que puedas experimentar ese poder transformador en tu vida. Pero como dije, es necesario creer. Para aquel que cree, todo le es posible. Así que entremos en materia. Hoy vamos a estar viendo Jesús, todas las cosas y su iglesia. Vamos a ver de qué trata esto, porque no entendí mucho la relación de la iglesia con todas las cosas, pero ahí vamos. Vamos a ver cómo el Espíritu nos aclara el concepto. Nos dice la guía de estudio que los primeros cristianos, vieron en el Salmo 110, versículo 1, una profecía. Y saben, el Salmo 69 que vamos a ver mañana también es una profecía mesiánica. Hemos estado viendo a lo largo de algunos salmos cómo David fue utilizado por el Espíritu Santo para hablar acerca de eventos que iban a suceder en la vida del Mesías, de Jesús. Y el Salmo 110, versículo 1, es una de ellas. Y nos dice, dijo el Señor a mi Señor. Yo cuando leía esto, yo digo, pero ¿qué trabalenguas es eso? No entiendo. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién está hablando? ¿Es David? ¿Es el Padre? ¿Es el Hijo? Pero miremos el contexto. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién le pidió a quien que se sentara a su diestra? El Padre. El Padre. Así que David está diciendo que el Señor, el Padre, le dijo a su Señor
el Hijo, que se sentara a su diestra hasta que pusiera a sus enemigos por estrado de sus pies. Qué interesante esto. Y el Salmo 8 es otro salmo que también nos habla acerca del poder y la autoridad que tendría Jesús sobre todo nombre, sobre toda potestad, sobre todo dominio. Y esta potestad y este poder le fue dado de parte de su Padre. Así que el Salmo 8 de la misma manera afirma, hablando de Dios, Padre, todo pusiste bajo sus pies, los pies del Hijo del Hombre. Si bien los primeros cristianos creían que tenían sobre sus cabezas los poderes de las tinieblas en las regiones celestes, como vimos con los efesios ayer, que ellos pensaban que el poder de las tinieblas era el poder que ellos tenían que aprender a dominar y a manejar para que ese poder no les hiciera daño, a pesar de que ellos creían esto y que ese poder amenazaba con subyugarlos, se aferraban a la verdad de que esos poderes estaban bajo los pies de Cristo. Cuando llegaron a conocer el poder de Cristo que se manifestaba en el apóstol Pablo, entonces se dieron cuenta de que Cristo tenía poder para subyugar, para dominar, para señorear sobre los poderes de las tinieblas. Así que, si observamos con atención que luego de haber sometido las cosas bajo sus pies, hablando de Jesús, el Padre hizo algo más. El Padre constituyó por cabeza suprema a la iglesia. Y si nosotros comparamos Efesios 1:22, vemos que en Efesios 1:22 el Padre ha constituido cabeza sobre todas las cosas a Cristo sobre su iglesia. Y quiero irme un poco más allá. Si Cristo es la cabeza de la iglesia y el Padre puso todo dominio, todo poder que se nombre bajo los pies de Jesús, ¿qué crees tú que pasa con la iglesia? Quiere decir que la iglesia debe experimentar en sus miembros individuales y colectivamente el mismo poder que tiene Jesús. Porque todo lo que Jesús recibe de su Padre, Él también nos lo da a nosotros. Pero sigamos estudiando esta guía de estudio. Nos dice, si bien todas las cosas es un término universal e inclusivo, Pablo todavía tiene en mente que todo poder, como dice Efesios 1:21, todas las cosas, incluyendo todos los poderes cósmicos, sobrenaturales y espirituales, están bajo los pies de Cristo y subordinados a Él. Todos los poderes, todo gobierno y autoridad y poder y señorío, todo lo que se nombra está bajo el poder de Cristo. Y recuerdo cuando creo que era Pilato que estaba hablando con Jesús y le dijo, ¿no oyes lo que la gente dice de ti? ¿No sabes que yo tengo el poder para liberarte o hacer que quedes aquí? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Tú no tuvieras ese poder si no te hubiese sido dado de mi Padre. Muy importante. El Padre es el que da el poder. Y si Él le dio el poder a Jesús por encima de todo gobierno y autoridad, todo poder y señorío, entonces Jesús tiene poder. Y ese poder está a disposición de nosotros hoy. Sí lo está. ¿Qué beneficios entonces ofrece a su iglesia? La exaltación de Cristo al trono cósmico y su gobierno sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Nos dice Efesios 1:22 y 23,
y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién está hablando? Del Padre. El Padre ha sometido todas las cosas bajo los pies de Jesús y lo dio por cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, simbólicamente hablando. Así que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué importante saber que la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, tiene poder y todo ha sido puesto bajo sus pies. Todo. Incluyendo los poderes de las tinieblas. Wow. Así que Dios ha dado la victoria a Cristo sobre todos los poderes del mal. Aló, si usted pensaba o le tenía miedo a los poderes de las tinieblas, ¿sí? Solamente podemos temer a los poderes de las tinieblas si Cristo no mora en nosotros. ¿Sí? Porque si Dios le dio la victoria a Cristo sobre todos los poderes del mal, entonces la iglesia, que está estrechamente identificada con Cristo, quien le provee todo lo que necesita, tiene también garantizada la victoria sobre esos enemigos. Entonces, si Cristo obtuvo la victoria sobre Satanás, como vimos en la primera lección de la guía de estudio pasada, Jesús gana, Satanás pierde. Si Jesús ganó, ¿por qué nosotros no tenemos victoria sobre los poderes del mal? La respuesta es clara. No estoy en Cristo. No estoy permitiendo que Cristo viva su vida en mí. No me he rendido para que el poder de Cristo se manifieste en mi vida. Una vez que tú te rindes, y eso lo descubrí hace un par de años, yo estaba toda la vida peleando contra los poderes de las tinieblas por mis propias fuerzas. Aló, y vez tras vez, los poderes de las tinieblas me noqueaban. Me recuerda al boxeador panameño Roberto Durán, que en el primer asalto ya noqueaba a su contrincante y la gente todavía estaba en la taquilla comprando boletos para entrar, y cuando entraban decían, la pelea ya terminó, y ellos se quedaban, ¿en serio? Pero si acabo de entrar. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no permitimos que Jesús viva su vida en nosotros, como dice Gálatas, entonces tú te enfrentas al enemigo sin armadura, sin Cristo, sin Espíritu Santo, sin los ángeles, porque tú te crees valiente, tú te crees que, yo puedo. Y en el primer asalto, ¡pum!, quedas en el piso. Primer asalto, primer golpe. Estilo Roberto Durán, mano de piedra Durán. Primer asalto, noqueado. Así que un día, después de tanto de recibir golpes y tanto el Espíritu Santo viendo la pelea y diciendo, oye, pero ¿cómo es posible? Los hijos de Dios peleando contra los poderes de las tinieblas salen vencidos, salen noqueados, pero no piden ayuda. Son tan orgullosos, son tan egocéntricos que no piden ayuda. Ellos piensan, ellos son bellos, ellos piensan que pueden solos. ¿Y qué le queda al Espíritu Santo? Sentarse, ver la pelea desde la esquina y decir, ok, cuando se den cuenta de que necesitan ayuda, me llaman. ¿Qué le queda? ¿Qué más le queda hacer al Espíritu Santo? Esperar que tú y yo finalmente entremos en razón. Y un buen día entré en razón, y de tanto golpe que recibí del enemigo de nuestras almas, le dije al Señor, Señor, me rindo. Yo no puedo obtener la victoria sobre mis defectos de carácter. Estoy cansada de ser vencida vez tras vez. Me rindo.
Y el Espíritu Santo me dice, hasta que por fin, después de todos estos años de pelea y de lucha, por fin te rindes. Ah, gracias. Eso era lo que estaba esperando todos estos años. Que te rindieras para finalmente yo poder hacer mi trabajo. Créame que fue el día más vergonzoso mío, espiritualmente hablando. Nada más que Dios y yo, pero me sentí tan avergonzada de que el Espíritu Santo me dijera eso, que no me quedó de otra como los perros meterme el rabo entre las piernas y bueno, decir, lo siento, perdóname, no me di cuenta. Y desde ese día aprendí que mi labor todos los días es simplemente venir a Jesús y rendirme. Levantar la banderita blanca, Señor, esta que está aquí no pelea sola más. Yo no puedo vencer sola. Necesito un poder que no está en mí, está arriba. Y he aprendido todas las mañanas a hacer de mi primer trabajo simplemente rendirme, ponerme a disposición del Espíritu Santo. Decirle, Espíritu Santo, yo estoy aquí, vengo aquí, toma el control de mi vida, porque cuando yo lo tengo es un desastre, total desastre. Así que vengo a Él y le digo, aquí estoy, lléname con tu presencia, toma el control, no más, no más. No me van a noquear más en el primer asalto, porque ya yo no peleo. Es Cristo el que pelea por mí. Y cuando el enemigo quiere venir a atacarme, yo simplemente me refugio en Jesús. Le digo al Señor, el enemigo está tratando de atacarme. Y al igual que Pedro, le digo, Señor, sálvame. Al igual que David en el Salmo de mañana, Salmo 69, sálvame, Señor. Yo no puedo. Que el Espíritu Santo entra y hace lo que yo no puedo hacer por mí. Él entra, me da poder, me recuerda la palabra de Dios, me dice, refúgiate, ven a mí, refúgiate. Y voy y me aferro a Él, me aferro a su palabra, me mantengo en oración. Y al mantenerme en oración, recuerdo los textos bíblicos que Jesús también utilizó la palabra para como escudo. Esa es parte de la armadura, el escudo de la fe en su palabra. Y con eso se resisten los dardos del enemigo. Y ya no peleo yo, sino Cristo que está en mí es el que gana la pelea. ¿Cierto? A veces me desconecto de la fuente de poder y me noquean en la primera vuelta. Pero una vez que me doy cuenta, regreso, me conecto, porque yo tomo la decisión si me conecto o me desconecto. Así que cuando me doy cuenta de que me desconecté, digo, Señor, auxilio, me desconecté, ayúdame a reconectarme. Y me reconecto. Así que nosotros no tenemos por qué salir vencidos. El poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo y en su exaltación sobre todo poder cósmico se ha activado para nosotros. Dios dio a la iglesia, a Cristo victorioso. Y la iglesia, si permanece unida a Él, también obtendrá la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria es nuestra, pero para obtenerla es necesario estar conectado con aquel que ya obtuvo la victoria, Cristo Jesús. Así que, ¿cómo podemos los creyentes conocer al Cristo exaltado y experimentar el poder de Dios en nuestra vida? Pablo no lo menciona directamente, no menciona ningún mecanismo, ninguna estrategia. Yo les estoy compartiendo qué es lo que me ha funcionado a mí. Simplemente es mantenerme conectada todo el tiempo, orar sin cesar, mantener esa comunicación con Cristo, hablar con Él en cada momento, en cada situación, no desconectarme. Ese es el
secreto que me ha funcionado a mí. Simplemente mantenerme conectada a través de la oración. Y no estoy hablando de estar de rodillas, como vimos en una cita anterior. Estamos hablando de simplemente ese hablar con Jesús a medida que vas en tus quehaceres del día. Sea lo que estás haciendo, Señor, estás conmigo, ¿verdad? Ok, ok, perfecto, sigamos adelante. Mientras que yo sé que estás conmigo, no hay problema. Y yo estoy conversando con mi Señor. Estamos en el carro, ayer me tocó estar en una oficina pública. Digo, Señor, ábreme las puertas, que no tenga ningún inconveniente con lo que voy a presentar, con los documentos. El Señor abrió las puertas para que todo fluyera, todo se solucionara. Y cuando tú pones a Jesús por delante, cuando estás en constante comunión con Él, hablando con Él, ves cómo todas las puertas se te empiezan a abrir, porque Él es el que abre las puertas, no tú. Simplemente Él te está guiando, el Espíritu Santo te está guiando. Y tú simplemente sigue al Espíritu Santo. Lo que Él te diga que digas, tú dices. Lo que Él te dice que hagas, tú haces. Y así estás tranquilo. Así que lo que Pablo está diciendo es que la oración fue lo que él simplemente hizo. Él oró. Pablo cree que Dios contestará su oración. Y eso fue la confirmación que Pablo recibió. El saber que si él presentaba su solicitud al Padre de pedir que los efesios experimentaran el poder transformador de Cristo en sus vidas, que el Señor contestaría su oración y ellos experimentarían ese poder. Por eso es importante pedir. Nosotros pedimos mal, pero si nosotros, como malos que somos, pedimos buenas dádivas para nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no nos dará aquel que necesitamos para vencer, al Espíritu Santo? ¿Y cuántos de nosotros pedimos al Espíritu Santo? Aquí dice que si lo pedimos, el Padre lo dará, y acá también lo dice. ¿Cuánto más el Padre dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Y cuántos de nosotros pedimos al Espíritu Santo? Romanos 8:14 nos dice que todo aquel que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu. Pero si yo no pido la guía del Espíritu, como les dije, viví muchos años como cristiana, pero no necesariamente dirigida por el Espíritu Santo. Y es por eso que no se veía el poder transformador de Cristo en mi vida. Mi carácter era horrible. Cada vez que abría la boca metía la pata. Era impresionante. ¿Cómo es posible que yo digo que soy cristiana, pero cada vez que hablo la boca pareciera que era hija de ira, hija de Satanás? ¿Pero por qué? Carecía de poder para vencer los defectos de carácter que toda la vida me agobiaron, hasta que finalmente un día me rendí y el Espíritu Santo entonces tomó la rienda de mi vida. Y desde ese día, todos los días, estoy en esos pininos, estoy en crecimiento, pidiendo al que el Espíritu Santo sea el que siempre esté en control de mi vida. Así que lo pido, sí, lo pido y me rindo, porque de nada me sirve pedirlo y de todas maneras yo voy a estar en control. La naturaleza carnal y la naturaleza natural deben morir. Eso lo vimos en presentaciones anteriores. Y cuando el Espíritu Santo está en los controles de tu vida, entonces experimentarás su poder. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo esté morando en nuestra mente. Y si lo pides, el Padre tendrá mucho gusto en darlo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca,
halla, y al que llama, se le abrirá. Son promesas que nos ha hecho el Padre, promesas espirituales que fueron diseñadas, ideadas antes de la fundación del mundo y que están a nuestra disposición si lo pedimos. Ese es el secreto de la victoria. Pedir al Espíritu Santo y cederle el control de nuestras vidas. Wow. Nos dice la hermana White en el devocional Alza tus ojos lo siguiente. Esperamos demasiado poco y recibimos de acuerdo con nuestra fe. Si no creemos, no recibimos. No debemos aferrarnos a nuestros propios caminos, nuestros propios planes, nuestras propias ideas. Hemos de ser reformados por la renovación de nuestras mentes para que podamos demostrar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Me gustó esta traducción de Romanos 12:2, nueva traducción viviente, que dice lo siguiente, y esto es lo que pasa con nosotros. Estamos imitando las conductas y las costumbres de este mundo. Ese es el problema. Cuando surge una situación en nuestras vidas, un desafío, una prueba, ¿qué hacemos? Utilizamos la metodología que se utiliza en el mundo de aquellas personas que no conocen a Jesús. Imitamos sus conductas, imitamos sus costumbres. Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor? El Señor nos está pidiendo que dejemos de imitar esas conductas y esas costumbres y que permitamos que Dios nos transforme, cambie nuestra manera de pensar. Me fascina esta traducción. Dejemos que Dios nos transforme, que cambie nuestra manera de pensar. Entonces, y solo entonces, aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y esa voluntad es buena, agradable y perfecta. El día que nosotros dejemos que Dios transforme nuestra manera de pensar, seremos cristianos victoriosos en Cristo Jesús. Porque finalmente el Espíritu Santo podrá hacer esa transformación en nuestra manera de pensar. Pero si nosotros no le permitimos, no le cedemos el control, no puede hacerlo. Necesita que nosotros colaboremos con él y que simplemente le dejemos hacer su labor. No puede haber dos personas conduciendo un mismo auto. Es algo que siempre me dice mi esposo, bueno, ¿quién está manejando, tú o yo? ¿Cierto? Él no puede estar manejando y yo también manejando. Y uno de los dos tiene que ceder. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. O estoy manejando yo mi vida o lo está manejando el Espíritu Santo. Si yo le cedo el control de mi vida al Espíritu Santo, entonces yo necesito ponerme a un lado. El yo debe morir. Y cuando el yo se quita y muere, como dice Gálatas, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, entonces se verá finalmente esa transformación, ese cambio en nuestra manera de pensar. Y nos sigue diciendo, alza tus ojos, debemos vencer los pecados que nos acosan y derrotar los hábitos perversos. Las disposiciones y sentimientos inclinados al mal han de ser extirpados para dar paso a caracteres y emociones santas engendradas en nosotros por el Espíritu Santo del Señor. Solamente podremos vencer, derrotar nuestros hábitos, y se los dice una que estuvo luchando con su mal genio y su mal carácter toda la vida. Ni me di cuenta cuando el Espíritu Santo transformó mi carácter y mi mal genio. No que de vez en cuando me sale, pero eso es cuando permito que yo vuelva a tomar el control. Pero mientras que el Espíritu Santo esté en el control, el yo muere, totalmente muere.
y experimento el poder transformador de Dios y veo cómo los hábitos que antes me dominaban se eliminan, quedan derrotados. Las disposiciones, las inclinaciones del mal quedan extirpadas, no por mí, sino por el poder del Espíritu Santo en mi vida. Recibir. Pero ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo haya tomado el control de nuestra mente. Solamente cuando le cedemos el control de nuestra mente, experimentaremos ese poder. Y terminamos diciendo, por lo tanto, aferrémonos a este maravilloso poder por medio de una fe viva, orando y creyendo, confiando y trabajando. Sí, hay una parte que me corresponde. Y la parte que me corresponde a mí es tomar la decisión de cederle el control de mi vida al Espíritu Santo. Y una vez que se lo ceda, back off, ponte a un lado. Mantente en oración, mantente en estudio de la palabra de Dios, levantarnos temprano, esa es nuestra decisión, levantarnos temprano, orar, tener oración, tener una comunión con el Señor, derramar nuestras almas a Él todas las mañanas, que Él nos llene de su presencia. De esa manera, al estudiar la palabra de Dios, el Señor nos muestra cuáles son las deficiencias de carácter que todavía están allí y que es necesario ceder para que el Espíritu Santo pueda eliminarlas, pueda restaurar en nosotros la imagen y la semejanza de Cristo que perdimos cuando nos alejamos de Él. Solo entonces el Espíritu Santo podrá realizar la labor de establecer, de restaurar el carácter de Cristo en nosotros, de tal manera que cuando Cristo venga y nos mire, no solamente estaremos sellados como garantía de nuestra redención, sino que también cuando Jesús nos mire, se verá reflejado en nosotros, porque su carácter se verá en nosotros y Él nos mirará como que si se estuviera mirando en un espejo. De eso se trata. Necesitamos un nuevo corazón. Esto es lo que Dios hará por nosotros, que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Darnos un nuevo corazón, una nueva manera de pensar y el Espíritu Santo dentro de nosotros. De esa manera quitará ese corazón carnal, ese corazón que es egoísta y pondrá en nosotros un nuevo corazón, un corazón capaz de amar a Dios por encima de todo y de entregarse a Él por completo. Un corazón que una vez se entrega a Jesús por completo, logrará amar a los demás como a sí mismo. De eso se trata el poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Solamente se logra cuando cedemos y mediante la fe en ese poder. Si no creemos ese poder, no lo vamos a experimentar. Es necesario creer. Y cuando tú crees en el poder transformador de Cristo y cedes tu voluntad a Él, Él hará lo que solo Él puede hacer. Transformarnos y darnos un nuevo corazón. Si es tu deseo hoy recibir ese poder en tu vida, te invito a orar. Gracias, Señor, por esta lección. Gracias porque realmente sin ti nada podemos hacer. Tú nos has dicho en Juan 15 que tú eres la vid y nosotros los pámpanos. Y que si nosotros nos mantenemos conectados a la vid, llevaremos fruto. Y que separados de ti, nada podemos hacer. Que hoy cada uno de nosotros pueda experimentar el poder
transformador de Cristo Jesús en nuestras vidas cuando finalmente nos rindamos a Él. Que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Que yo quede puesto a un lado y que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Y así, mediante la oración, orar sin cesar, estar en constante comunión con nuestro Padre y con nuestro amante Salvador Cristo Jesús y permitiendo que como hijos adoptivos del Padre seamos guiados por el Espíritu Santo. De esa manera veremos victoria tras victoria, manteniéndonos siempre conectados a la fuente de poder que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu inmenso amor por cada uno de nosotros. Gracias por darnos el poder para vencer. Gracias por el Espíritu Santo, que es el medio, es la persona que tú has dejado con nosotros para que experimentemos este poder transformador y que hoy podamos simplemente rendir nuestras vidas a Él para que Él nos pueda llevar de victoria en victoria y que podamos alabar y dar gracias a Dios por sus bendiciones espirituales en regiones celestes. Que hoy podamos vivir una vida en victoria, gracias al poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un bendecido día en el Señor. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario Thyssen. Agradeciendo a nuestro Señor, queremos recordarles que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo. Al cielo. Rumbo al cielo. Cielo. ¿Verdad que sí? Amén, amén, amén. El Ministerio Conéctate a Jesús les desea que ustedes pasen un feliz día, recordando que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nos preparamos para el encuentro con nuestro Dios. Nos vemos mañana, si el Señor así nos lo permite. Muy, pero muy buenos días. Bendiciones.